de compras. Promoción válida del 20 de abril al 20 de junio de 2017. Sorteo 21 de junio de 2017. Aplican restricciones. Ahorra junto a nosotros e incrementa tu saldo y gana. Ahorra tus utilidades y gana libretas de ahorros de hasta $10,000. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 21 de marzo al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en produbanco.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. Y de regreso estamos ya con el ingeniero Hermer Flores y el ingeniero Mauricio Catani. Los dos han sido dirigentes del sector de la construcción y una primera visión hemos visto que, claro, dice que la plataforma, cambios en el colector generarían inundaciones, pero cuando uno ve desde el tercer o cuarto piso que cae agua por las lámparas, el presidente dice que así mismo es cuando es una construcción nueva. Y antes de ir al tema construcción, sí quisiera que tener una reacción de ustedes, que son los técnicos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se debe hacer en esa plataforma? Así es que, bienvenido, buenos días, ingeniero Flores. Buenos días y gracias por la entrevista. Este proyecto fue aprobado mediante ordenanza por el municipio de Quito el 2 de mayo del 2014. En el cual se considera una ocupación del suelo del 25%, que el área total es bastante grande, la que tiene el terreno donde está implantado este edificio, que son 53.700 metros cuadrados aproximadamente. Entre las resoluciones que tomó el municipio para emitir esta ordenanza de aprobación, consta la suspensión de la calle Villalengua en la intersección con la calle Ayora. Ya. Le suspendieron. Se suspendió la calle ahí porque el terreno cruzaba por ese sector, ¿no es cierto? Esto lo digo por lo que voy a mencionar más adelante, por favor, las implicaciones que tiene esto. Entre las otras resoluciones que toma el municipio es también de que los promotores de la plataforma financiera deben también asumir la responsabilidad se quiere que aquí hay una plaza, ¿no es cierto?, en la plaza de la plataforma. Eso va a ser una conexión también para el metro de Quito, es decir, tienen que construir también un acceso hacia el nuevo metro de Quito que está en construcción. Entre las observaciones que se han realizado, yo personalmente visité el sitio de la obra, hice algunas averiguaciones, que es lo único que queda, porque es la gente que está ahí, es la que más conoce de los problemas que han existido. Está trabajando en eso. Entonces, en la calle Ayora, entre la Pereira y la Villalengua, hay dos tuberías para el drenaje, ¿no es cierto? Una tubería de 35 milímetros que va desde la Pereira, llega a la Villalengua y retorna otra vez a la Pereira. Una tubería de 35 milímetros que, según lo que me habían indicado, esa no funcionó para nada. ¿Por qué? Porque incluso no hay sumideros en esa calle. No hay sumideros. ¿Qué más se observó ahí? La otra tubería es de 600 milímetros, que es la que probablemente no tiene la capacidad suficiente como para evacuar caudales como los que se han producido en los últimos días. Había mencionado que se suspendió la calle Villalengua, intersección con la avenida Amazonas. En la intersección con la avenida Amazonas se suspende el colector que baja por esa calle Villalengua y continuaba hacia la calle, en la dirección de la calle Ayora. Entonces, como se suspende este colector,
se diseña una curva del colector para que conecte con lo que existe en la avenida Amazonas. Según los técnicos que he consultado, se hizo un diseño bastante forzoso de esa curva del colector. Codo que dice. Ese codo, claro, exacto. Es una curva a la final que para desviarlo en 90 grados prácticamente hacia el colector de la avenida Amazonas. Entonces, aquí hay algunos problemas, ¿no es cierto? Es lo que algunos se han conocido por los medios de comunicación. En las tuberías que mencionaba anteriormente, en esa tubería de 60 milímetros que existe entre la Pereira y la Villa Lengua, se encontraron material de construcción, se habían encontrado hasta conos de señalización. En una tubería de 60 milímetros, ustedes pueden imaginarse. Es un taponamiento. O sea, ahí hay algunos problemas bastante complejos. Entonces, hay también en el acceso de la plataforma, para que la ciudadanía comprenda un poco, está construida en una pendiente, ¿no es cierto? Hay una pendiente que va en dirección al acceso hacia la es una plaza inclinada, como dice. De la plataforma. Antes de eso hay una rejilla, rejilla metálica que se la puede observar. Pero ¿qué sucede? Según lo que me comentó la gente que ha estado ahí, eso no funcionó definitivamente. Es decir, el agua pasó directo al edificio. Otro de los problemas que incluso los mencionó el señor presidente de la República hace referencia a filtraciones ya en la propia edificación. Bueno, es el diseño el que está así, ¿no es cierto? Es un diseño que conlleva que el agua incluso tiene unas cortinas, y las personas que lo hayan visto son cortinas bastante altas de vidrio, y también parece que se produjeron filtraciones en las losas de las terrazas. Sí. Entonces eso es lo que se ve incluso en los videos, se ve que baja por diferentes sectores. Entonces hay problemas, diría yo, que se deben a la parte ya propia del colector, y también aspectos propios de las características de diseño del edificio que hacen que sea vulnerable a que se produzcan esta serie de acontecimientos y acumulación de agua. Esto es lo que se observa en cuanto a los problemas. Claro. Antes de avanzar con esto, saludar al ingeniero Mauricio Catani. Claro, nos acaba de decir, esto fue aprobado por el municipio, tienen que haberle planteado estas modificaciones, pero luego les vamos a pedir que escuchen al señor presidente de la República sus reflexiones, a ver si son reflexiones técnicas. Pero ¿será una imposición que recibieron para construir tal cual está el edificio? ¿O el municipio pudo haberles dicho, oigan, esto no, esta no es? Incluso el diseño, todo el mundo dice que rompe con la estructura de la ciudad, con su forma de construir, de ver cómo es la vivienda. Usted que es constructor, ¿qué siente cuando ve eso y qué responsabilidad tendrían si fuese usted el que ha estado haciendo esa plataforma, por ejemplo? Bienvenido, buenos días, Mauricio. Buenos días, Francisco, buenos días, Hermel, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Realmente yo cuando vi el evento que sucedió no me sorprendió para nada. ¿Ah, sí? No me sorprendió porque yo conozco en detalle la manera como trabajan, digamos, estas compañías chinas que han venido acá al Ecuador. ¿Y por qué conozco en detalle? Porque justamente yo fui un contratista de la obra civil del Hospital de Esmeraldas con la misma compañía que construyó la plataforma. Entonces yo conozco en detalle cómo son sus procesos de contratación, cómo son sus procesos de construcción, etcétera. Entonces no me sorprendió en absoluto por ese lado. Por otro lado, evidentemente cuando hay una obra de este estilo, hay una consultoría que se entrega a los constructores, ¿no es cierto? En este caso a la compañía China Camse. Es responsabilidad del que va a ejecutar la obra, ¿sí? Estudiar esa consultoría y ver si adolece de algún problema, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Yo hace algunos años, yo siempre he sido constructor privado, pero hace algunos años construí una edificación para el gobierno, para una entidad del gobierno en la provincia de Manabí. Cuando me entregaron a mí la consultoría estructural, yo revisé los planos estructurales y la cimentación que se proponía y que venía en la consultoría
a todas luces y con la experiencia que yo tenía, era insuficiente para esos edificios, ¿sí? Por el tipo de suelo, por el tipo de edificación, etcétera. Yo solicité que se haga un estudio y un rediseño de la cimentación, a lo cual me contestaron que estaba en todo mi derecho, pero si quería hacerlo a mi costo. ¿Sí? Gracias a Dios, la fiscalización accedió a eso, estuvo de acuerdo conmigo en que era insuficiente, se hizo un rediseño y se construyó con un rediseño, ¿sí?, a mi costo. Si es que no hubiera hecho ese trabajo así, en el sismo de abril, esa edificación con toda seguridad hubiera estado en muy malas condiciones. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad del ejecutor de la obra, de hacer una revisión de la consultoría que le dan, porque las consultorías, y la experiencia ha sido así digamos, en estos últimos tiempos, que por la premura de ejecutar las obras, por los tiempos tan apretados que dan, no solo para ejecutar las consultorías, sino para la ejecución mismo de la obra, las consultorías adolecen de muchas falencias. A veces vienen incompletas, faltan detalles. Entonces es un tema muy importante el que el contratista pues haga una revisión de estas consultorías. Lastimosamente, como les mencionaba al principio, dice que no, sí, pues. los contratistas y la compañía China Council aquí en el Ecuador básicamente es un administrador de recursos. O sea, ¿sí? que aquí debe haber también unos subcontratistas nacionales, ¿sí? El 100% de las obras son subcontratadas. No es que han traído personal de la China, pero y cuando dicen que el material, que no. todo es de A ver, la el China. personal de la China que tienen estas compañías aquí es personal administrativo. Yeah. ¿Sí? Es personal administrativo que administra planillas, administra contratos, sí, pero la ejecución de la obra es 100% subcontratada con contratistas ecuatorianos. Y con unas diferencias grandes al contrato general. Ese es otro tema que podemos seguir tratando pero, más adelante, pero es la realidad. Sí, ¿ya? Es la realidad, sí. Entonces, de esa manera, al no tienen un equipo técnico de ecuatorianos contratados por ellos, pero como le digo, la responsabilidad y la ejecución misma de la obra en el 100% es en base a subcontratos con ecuatorianos, lo cual incluso va contra la ley. Claro. ¿Sí? Porque la ley no permite que un contratista adjudicado por el Estado, a su vez subcontrate el 100% de la obra. No asumen responsabilidades también, ¿no? Sí. Entonces, pero son las cosas que se dan, entre esas, algunas otras que ya conversaremos más adelante, pero son estas cosas que se dan con estas compañías que han venido aquí con la plata a financiar los proyectos y que como tal, pues han recibido un trato preferencial y un trato que no recibimos definitivamente ninguno de los contratistas ni constructores ecuatorianos cuando hacemos obras para el Estado. Cuando se ve esta filtración por los tumbados, todo eso ya no es un problema del colector o la fuerza de agua que llega al colector le permite subir 10, 12 metros. ¿Es posible eso? No, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Hay algunos videos en que se ve agua cayendo por el cielo raso y por las columnas, ¿no es cierto? La mayoría de esas tomas corresponden a la planta de atención al público de la plataforma. Esa planta de atención al público es en un subsuelo. ¿Sí? Es decir, el agua que entró a la planta baja de la edificación, ¿sí?, escurrió y estaba cayendo por los tumbados en la planta del subsuelo, digamos, lo cual es lógico porque las edificaciones no son impermeables en la planta baja para impedir una inundación de esa magnitud, ¿no es cierto? Las que se ven en los pisos altos, ¿sí?, esas definitivamente sí corresponden a filtraciones por las terrazas, ¿sí?, a filtraciones por unas jardineras que hay en terrazas y sobre todo por ciertas partes abiertas y por las cortinas de vidrio. Entonces ahí sí hay un tema de control de calidad en cuanto a la impermeabilización de juntas
Al ser tan grande esta edificación, tiene múltiples juntas de construcción. La junta de construcción no es más que la estructura total se divide en varios segmentos, ¿no es cierto? Y existe una junta de varios centímetros entre cada uno de ellos. Esas juntas tienen que ser impermeabilizadas y selladas con ciertos materiales especializados. Y habría que ver, pues, cómo se hicieron ese sello de las juntas y por qué se están produciendo este tipo de filtraciones. Esto dice el señor presidente de la República sobre el tema. Esto fue el colector de afuera el que colapsó. Insisto, nosotros modificamos el colector, pero con el diseño de la empresa municipal, ¿no?, de alcantarillado, pero es insuficiente, parece, ese colector. Entonces, vamos por nuestra cuenta, ¿no?, a modificar el colector. Esos trabajos tomarán unos 90 días. Esperamos que no llueva tan fuerte como el día de ayer, pues, y que no volvamos a sufrir esos problemas. Lo otro es algo de exageración, ¿no? Por ahí en el edificio hay terrazas, en la terraza, perdón, hay jardines. Con la lluvia, pues, ha filtrado agua, pero en el último piso son cosas normales, una nueva construcción. Se está revisando para impermeabilizar todo aquello de mejor manera. Y todo eso se está revisando y se solucionará en los próximos días, así también como se descubrió que cuando llueve con mucho viento puede entrar agua por ciertas partes abiertas, ¿no?, que se han dejado por el respectivo diseño, pues se están tomando las medidas para cubrirla. Bueno, es el temporal, entonces, Hermel. ¿Qué podríamos decir al señor presidente? De fiscalizador, él sería fantástico para los constructores. Claro, bueno, había mencionado en mi intervención de las dificultades que existían, unas en definitiva deficiencia en el sistema de drenaje de las aguas lluvias, y el otro también la parte de diseño que también hace referencia en un segmento, Mauricio. Bueno, generalmente habría que hacer una evaluación técnica, creo que es necesario que se haga. Necesario, yo diría, incluso ir más allá de la parte de los problemas que ha existido actualmente. He recibido algunas llamadas de ingenieros en el sentido que cuando estaba en el proceso de construcción hay un tema, y primero se observó una construcción metálica pura, claro, de todo el edificio. Estructura metálica, pura. Luego se hizo una construcción en los elementos estructurales, en columnas y columnas, entre columnas, vigas, una especie de reforzamiento, un encamisado que solemos llamar nosotros, es decir, ponerle una estructura adicional al hierro a la parte metálica que contenía. Yo presumo de que eso es para rigidizar el edificio por problemas que seguramente detectaron de que ante un evento sísmico tenga movimientos muy grandes, y a lo mejor hay un parámetro que establece la norma que se llama que tiene referencia con la cantidad de desplazamiento que existe entre piso y piso, las edificaciones, que tiene unos límites. Las estructuras metálicas tienen una propiedad que es un buen material de construcción, pero es bastante flexible, es decir, si no tiene la suficiente rigidez la estructura, produce sensaciones tremendas a las personas que viven ahí, y tienen que ser también rigidizados, porque peor cuando ocurre un sismo. Personas que pueden morir únicamente existiendo, tremendo susto por desplazamientos grandes, aunque no colapse la estructura. Entonces el diseñador lo que hace también es cuidar la parte de sensación, se puede llamar la sensación que pueden tener los ocupantes ante un movimiento sísmico. Entiendo que es para rigidizar también ese edificio, pero sería bueno como parte del aprendizaje que se puede decir, porque hay que sacar cosas positivas también, creo yo, de todo esto. Claro, el otro tema que quería hacer referencia es también de que, porque he escuchado en los medios también que se dice que todo hizo la empresa china, incluso los diseños, ¿no es así? No. El Midubi sacó un concurso, se presentaron 3 proyectos, y el proyecto del arquitecto Paco Naranjo fue el que ganó este concurso. O sea, eso también yo creo que es bueno hay que informar, creo que lo que es, ¿no es cierto?, de todo este proceso. Lo que pasa es que como se ve tan parecido al diseño tanto de la China como de la vieja URSS, dicen todo han hecho ellos y nos han trasladado un diseño. Entonces, ¿este sería un diseño ecuatoriano? Claro, el arquitecto es ecuatoriano, él es el que ganó ese concurso. En función de eso es lo que tenemos ahí construido.
¿Y él que habrá estudiado en la China? Eso sí, ya no sé, Sí. yo no lo conozco, yo solo muy poco lo conozco a él. ¿Qué Sí, más no- entonces no se contrató conozco. en el Ecuador? Porque entonces... Bueno, subcontratado, lo que decía Mauricio, es todo. todo. Todo, absolutamente todo, y tenían la presión, como dice Mauricio, del tiempo. E incluso me han comentado ahí los subcontratistas, los problemas que tenían ya en la parte operativa mismo, que se cruzaba la cantidad de gente que existía, unos poniendo tumbados, otros haciendo revestimientos, otros instalaciones, con el tema también que es de los plazos, tenían que cumplir un plazo y la empresa contratista presionaba a los subcontratistas a que cumplan con plazos, incluso sé que muchos de ellos han sido multados, Y etcétera. ese es parte del problema de las Un de estas problema facetas bastante grave. constructivas. Claro, y quiero aquí acotar lo que algo mencionó Mauricio también, es de esto de la presión que existe del tiempo, de los plazos, ¿no es cierto? Yo había comentado en mi primera intervención el tema de la variante que se hizo al En las colector calles. de la Villalengua Ya, en en el- Amazonas. Inicialmente el diseño contemplaba ese cambio, hacerlo en hormigón armado. Por temas entendemos nosotros que por temas de tiempo, de plazos, por hacerlo más rápido, cambiaron y se hizo con una tubería, con una tubería, no es de PVC, hormigón. ¿será? No, es la tubería es una tubería de polietileno y fibrocemento que existe en el mercado. Entonces ese es un cambio también, que indudablemente ese debió haber Pero eso sido no da analizado, garantía. porque cambia las condiciones de comportamiento hidráulico. No es lo mismo que el agua venga por un colector de hormigón que venga por otra Claro, tubería que tiene una condiciones de distintas, rugosidad totalmente diferentes. Mauricio, de la experiencia suya con esta misma empresa, diseño y todo, a usted cuando le exigían que cumpla, pero usted decía, no, voy a cumplir, pero con estos terminados. ¿Pasa por solamente detalles así pequeños porque no calcularon que el viento puede aumentar? Cuéntenos un poco qué nomás les exigen los señores de las empresas chinas para que cumplan y ellos llevar el contrato. A ver, Francisco, antes de contestar esa pregunta y yendo un poco a la inquietud anterior, yo quisiera tener al presidente de fiscalizador de mis ¿sí? obras. Sí, es evidente y es molesto, es indignante ver cómo un funcionario de tan alto nivel, de tan alta investidura, puede realizar comentarios de ese estilo protegiendo o tratando de defender lo indefendible, ¿no? Si hubiera sido un contratista ecuatoriano, estuviera declarado contratista incumplido, le estuvieran ejecutando las garantías, le estuvieran cobrando multas por los días que no se pueda trabajar de las entidades que ya estaban laborando en el sitio, en fin. Pero como se trata de una compañía extranjera que trae adicionalmente el financiamiento atado, ¿no es cierto? Entonces ahí sí la culpa es de San Pedro, la culpa es del municipio, la culpa es del viento, ¿sí? Y no pasa nada. Y son detalles, ¿no? Y no solo que no pasa nada, sino que me voy a gastar casi $1 millón más para arreglar los problemas. Entonces, me quedo a ratos hasta sin palabras para expresar la molestia que siento al escuchar esas expresiones. Relativizó todo, ¿no? Exactamente. Yendo a contestar su segunda pregunta. Sí, efectivamente, yo le decía que normalmente estas compañías, y yo conozco a la compañía Chinacam, ellos tienen básicamente personal administrativo y algún personal técnico ecuatoriano contratado para sus obras. Sin embargo, no tienen los jefes, digamos, los jefes y los gerentes de proyecto son personal chino de la empresa mismo y no tienen el conocimiento técnico de cómo es el orden en el que se debe llevar una construcción. Entonces, en estas obras se producen muchos problemas. Algo ya lo dijo Hermel, el tiempo apremia y todo el mundo trabaja en un desorden total, trabajan unos sobre otros, ¿sí? Y eso produce una serie de problemas después en el funcionamiento de las edificaciones
que producen este tipo de problemas, ¿sí? De mi experiencia, lo que yo he vivido, ¿sí? Les puedo comentar algunos favor, casos de ejemplo, ¿no es cierto? Por decir algo, ahí en el hospital de Esmeraldas, ¿no es cierto?, nos obligaban prácticamente bajo amenaza de ejecutar garantías, etcétera, de realizar ciertos trabajos que no estaban listos para ejecutarse, ¿sí? Porque debían otros trabajos hacerse previamente para que no los afecten, ¿sí? Por decir algo, se nos hizo colocar el porcelanato y terminar las rejillas de desagüe y puesta la rejilla, dejar abierta la rejilla previo al masillado de los pisos, por ejemplo, ¿sí? Ya. Nosotros nos opusimos y pusimos oficios, dicen, nos obligaron a hacer eso, vino otro contratista, masilló los pisos, ¿y qué cree ahora? Toda la masilla de exceso está taponando los desagües, ¿sí? Y nosotros les advertimos antes de ejecutar que eso iba a pasar, ¿sí? Yo también acudí a esta plataforma, a la de Quito, porque me llamaron para un trabajo de urgencia que necesitaban ejecutar y me llamaron para que yo cotice y vea una solución. Y por ejemplo, estaban masillando pisos en los pisos altos, ¿sí? Cuando ya tenían colocado en ciertas áreas del porcelanato. Entonces usted veía gente pasando con tuberías, con carretillas, con palas, con todo, encima del porcelanato, ni siquiera porcelanato, del granito que ya estaba colocado y terminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cada quien ejecuta su contrato, su parte, ¿sí? Su parte, y nadie tiene responsabilidad. Y no le importa lo que pase con el trabajo que hizo el anterior, ¿sí? A mí me está pasando ahorita, como le digo, en el Hospital de Esmeraldas. Por ejemplo, nosotros hicimos todas las instalaciones hidrosanitarias, el aire acondicionado no se contrató a tiempo, ¿sí? El aire acondicionado entró. Imagínense las ridiculez, empezaron a instalar aire acondicionado cuando en ciertas áreas ya había el cielo raso colocado. Entonces todas las mangas, todas las tuberías, tuvieron que dañar el cielo raso para colocarlo, ¿sí? ¿Qué problema tengo yo ahora? ¿Sí? Entraron a colocar sus equipos de aire en las mangas y me movieron los desagües. Usted sabe que los desagües para llegar a los bajantes necesitan una pendiente, entonces me movieron los desagües y me dejaron los desagües en contrapendiente. Entonces el agua en vez de evacuarse regresa. O sea que esto sí puede haber pasado en esta plataforma. No me sorprende, por eso les decía al principio, no me sorprende. No me sorprende para nada, podría estar pasando. Habría que hacer una evaluación, ¿no es cierto? Pero son las razones y yo las he vivido y por eso le puedo conversar de primera mano. A mí no me han contado, yo las he vivido y las estoy viviendo todavía, ¿no? Porque a pesar de que el hospital de Esmeraldas ya fue inaugurado con bombos y platillos 3 veces. 3 veces. 3 veces lo han inaugurado en diferentes etapas de la campaña electoral. Cada vez que destapan alguna cañería, ¿será? Sí. No, más bien coincidía con las diferentes etapas de la campaña electoral. Sí, pero yo he visto 3 inauguraciones del hospital, y sin embargo, la empresa china no nos firma actas de entrega provisional, ni siquiera la entrega provisional. Tenemos planillas que no se tramitan desde hace meses. Entonces, yo lo que sí quiero dejar aquí expresado es el maltrato, el abuso que sufre el contratista nacional, ¿sí? Cuando cae o ejecuta contratos de este estilo donde el contratista principal es una empresa extranjera. Los precios que les pagan a la compañía extranjera versus los precios que esa compañía paga al contratista nacional son extremadamente diferentes. El contratista nacional trabaja por un precio que le permite uno tener trabajo y cubrir costos, ¿sí? Y la empresa extranjera, por el hecho de administrar las planillas, y se lleva el gran porcentaje de la utilidad, que no es poco. Que es entonces realmente hemos estado
sometiéndoles como país a los constructores y en esta relación de contratos administrados por otros a una lucha de sobrevivencia. Pero qué responsabilidad también hay. Hay sí a las cámaras, los colegios profesionales, los ministros nuestros. ¿Se puede hacer algo adicional? Se habla de que la plataforma del sur tiene problemas de diseño estructural, pero de todas maneras han dicho que avancen. Algunas columnas no cumplen con los requisitos que debían tener. ¿Qué hacemos, Hermes? Esta es una herencia de un gobierno que se está acabando. Esto obedece a una decisión política. Decisión política que no es únicamente de las plataformas, es decir, los grandes proyectos del país, el tema hidroeléctrico que ha conllevado a inversiones de recursos muy importantes, se han hecho de igual manera. Es decir, siempre viene atado el tema de financiamiento con el tema de la ejecución de la obra. Yeah. Y es un problema bastante grave porque Mauricio mencionaba de la diferencia de precios abismal que existe en algunos casos. La gente, muchos de los contratistas, hay bastante subcontratista joven, que están haciendo acabados, que están haciendo instalaciones, que prácticamente lo que están sacando es un sueldo que les permita cubrir sus gastos domésticos, se puede decir así, o sea, pero pero eso no es un ejercicio profesional, es decir, ahí hay una afectación tremenda allá a la parte ya de lo que puede hacer un ingeniero, un arquitecto. Eso es una decisión política que ha sido muy difícil de enfrentar. No había forma de confrontar a la empresa, que alguien le vigile, de que no maltrate así. Bueno, se ha mencionado eso, pero no ha sido suficiente, digamos, en el caso de la dirigencia que compartimos con Mauricio, se hizo algunos intentos de eso, pero ha sido bastante complicado. El tema incluso de estudios, que ya lo topó Mauricio, no han sido suficientes. Yo recuerdo desde el año 2008 que inicié de gestión en la Cámara, le pedíamos al ministro de Electricidad de que por favor hagan los estudios que demuestren la capacidad de instalación que estaba de 1500 megavatios, que nosotros conocíamos de incluso estudios de empresas extranjeras que lo hicieron, que esa no era la capacidad adecuada. Yo incluso voy a comentar de lo que conversé con algunas personas. Cuando fui con este tema yo tenía bastante asesoramiento de gente nacional y de incluso gente del extranjero, especialistas en estos temas, y cuando estuvo de coordinador de los sectores estratégicos Derlis Palacios, ustedes recordarán al ingeniero Derlis Palacios, le dije, mira, está pasando esto, que él lo conocía por el tema gremial, lo conocía a Derlis, les puse la parte técnica y él lo que me dijo, mira Hermel, tienes razón, pero eso ya está decidido que sea de 1500. Así. Luego, con Alexis Mosquera, cuando él fue ministro de Electricidad, también le seguí insistiendo, porque eso como todavía no se adjudicaba, le seguíamos insistiendo. Y él me hizo una presentación aproximadamente de 1 hora, de varios slides que demostraban cómo se iba a hacer el proyecto. Bueno, le dije, pero dígame algo de los estudios que permitan concluir de que la capacidad óptima es de 1500. Dijo, mañana te mando los estudios. Hasta ahora yo estoy esperando, pero no llegan. Entonces yo creo que eso nunca se hizo. O sea, hay temas de ese tipo que afectan, porque bien es cierto, a la ciudadanía dice, tengo un proyecto de 1500 megavatios, qué bueno, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que no podemos sacarle el provecho adecuado durante todo el año, porque las lluvias no se dan durante todo el año en la misma cantidad. El sistema oriental, las cuencas orientales tienen otro comportamiento. Es decir, prácticamente a la capacidad máxima se le puede utilizar máximo ese proyecto del 30 al 40%. Y hasta entonces, ahora no funciona, se está haciendo ese tipo de inversiones. Es como, digamos, estás comprando algo que te cuesta bastante, pero que no te sirve de mucho, ¿no es cierto? Lo mismo podría con esa diferencia, y si hubiera hecho un proyecto de menor capacidad, podrías construir otro proyecto más pequeño indudablemente, pero invertir de mejor manera. Más que todo es el problema de la planificación que ha existido, digamos, en estos años. Muchas decisiones son, entiendo políticas. Que la decisión decisión política, la decisión del gobierno ha estado motivado a construir obras de infraestructura, etcétera. Lo mismo pasó con las vías. Pero habrá planificación. Con las vías, por ejemplo, ¿qué estudios hicieron para cambiar de revestimiento de la capa de rodadura de
de asfalto a hormigón armado. Indudablemente que se puede decir que el hormigón armado tiene una durabilidad más grande, el costo de mantenimiento son menores, etcétera, pero no se hizo estudios. Muchas de las vías pudo optimizarse, disminuir tiempos, se siguieron exactamente los mismos trazados de las vías construidas hace muchos años. O sea, se hizo ampliaciones, Claro, revestimientos. entonces en eso diría yo que se dejó pasar una oportunidad, en el caso de las vías, por lo menos de reducir tiempos de recorrido, que sí se pudo haber hecho. Temas que tenemos pendientes aquí en Quito, la vía, la salida a veces con los carnavales ya son de miedo, porque se quiere ir a Esmeraldas. En esa temporada generalmente hay lluvias, hay problemas en Calacalí, y eso Santo está Domingo, chocado y por el otro ministerio. lado la LOAC Santo Domingo. Es decir, son temas que con tanto dinero pudieron haberse solucionado. Es decir, ahí, por ejemplo, la capital no ha tenido un trato justo, se puede decir, en este tema de inversiones para proyectos que pudieron habérselos hecho, más que todo, de mejor cuando manera. existía plata y no se sabía qué hacer. Y Mauricio, esto se puede solucionar. Primero que habrá que hacer una evaluación de cumplimiento del contrato. ¿Qué hay que hacer con la plataforma? Y les vuelvo a insistir, y si es que es verdad que la estructura, la plataforma del sur, un número de columnas mayor que las otras, tiene dificultades, ¿eso se puede arreglar? ¿O culminen y arreglen y nos pasamos? Esa es una decisión política. A ver, yo creo que estos contratos, ambas plataformas tienen un financiamiento externo, ¿no es cierto? La una está construida ya conocemos, por la compañía china Camse, la del sur es un consorcio ecuatoriano-español. Yo creo que sí se merece, por transparencia, una auditoría integral al contrato. ¿Sí? Una auditoría integral desde la parte técnica, ¿no es cierto? Partiendo desde los estudios que ya lo mencionamos, y una auditoría también en el tema de la contratación y sobre todo de los precios. Yeah. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque la ciudadanía se merece conocer ciertos detalles de este tipo de contrataciones. Haciendo una comparación de este tipo de contratos versus el contrato de cualquier obra pública con un contratista ecuatoriano, los precios que le pagan a estas compañías extranjeras son precios más altos de lo que normalmente se paga en las obras contratadas por el Estado. Me refiero a los precios de costos directos, ¿sí? Por otro lado, en relación a los costos indirectos que toda obra de este estilo, todo contrato de este estilo tiene, al contratista ecuatoriano le pagan en un contrato normal entre el 20 y el 22% de indirectos, ¿sí? A estas compañías les pagan hasta el 32% de indirectos. ¿Qué es lo que hacen estas compañías? Ya habíamos hablado, subcontratan el 100% de la obra, obviamente a precios menores, ¿sí? Del costo directo que normalmente les paga, nosotros hemos visto que la diferencia de precios entre lo que el SECOP le paga a las compañías extranjeras y lo que las compañías extranjeras le pagan al contratista ecuatoriano, hay una diferencia entre el 50 y el 70%. ¿Sí? Y del 32% que les pagan de indirectos a las compañías extranjeras, la compañía extranjera le da 10% al contratista nacional y ellos se quedan con el 22% líquido. El contratista nacional con ese 10% de indirectos tiene que cubrir todos los costos de residentes, pólizas, guardianía, incluso la luz y el agua potable, que sería responsabilidad pagar al contratista principal, le cargan a que pague el contratista nacional. ¿Sí? De esta manera, yo he hecho cálculos porque yo he visto los precios que les pagan a ellos y los que nos pagan a nosotros. En un contrato de estos, una compañía de estas saca líquido un 50%. Un 50%. Sí. Un 50%. ¿Sí? Por administrar el contrato. Claro. Además, hay otros detalles adicionales. En ciertas obras, entiendo que aquí en la plataforma también fue un caso de estos,
les permitieron hacer importaciones libres de aranceles y libres de salvaguardas. Con lo cual se estimaría que si es que les están dando este beneficio, pues los precios deberían bajar, ¿no es cierto? Bueno, pues no fue así. No. Y adicionalmente hubo un problema adicional que es de conocimiento general. Se importó varilla de la China, varilla de construcción para esta obra. ¿Sí? Y esta varilla de construcción no pasó la norma de calidad. No ¿sí? tienen la clase. No pasó la norma de calidad. Y esta varilla que trajeron importada de la China, libre de aranceles, libre de salvaguardas, terminó de chatarra. Pero se vendió para fundición. Para fundición, ¿sí? Y no solo eso, ¿sí? Sino que el hecho de haber importado con estas ventajas que solo este tipo de obras, pero ¿y cómo, de obras tienen, solo se descubrió, digamos, claro, y se logró que esta varilla no se ponga en la obra, sino que se venda para chatarra, para fundición. Fue gracias a la presión gremial, ¿sí? A la presión de un grupo. ¿Ustedes se dieron cuenta? De un grupo de empresas. Contratista. Un grupo de empresas exigieron que se hagan las pruebas de calidad de esta varilla y obviamente no pasó, ¿sí? Y gracias a la presión a todo nivel que se hizo por este grupo empresarial, digamos, se logró que esa varilla no se utilice en la obra y se venda para fundición. Hermel, una última reflexión. Nos quedan algunos temas, sobre todo el metro de construcción, cuánto va a costar eso. Y claro, lo que ya nos dice Mauricio, que el 50% realmente es un país generoso, diríamos, ¿no? Y tenemos que gastar 800,000 para arreglar algo en el que está el 50%. ¿Qué reflexión nos queda, Hermel? Sí, yo creo que ante la asunción del poder ya mismo del licenciado Lenín Moreno como presidente de la República, creo que es importante que se le haga llegar unos mensajes que le servirían de mucho, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, esto de la política de contratación tiene que ser analizado profundamente por el nuevo gobierno. Necesita hacer unas reformas a la ley de contratación pública. Yo tengo un planteamiento muy particular sobre el tema que algún momento lo haré conocer. Sí. Adicionalmente, creo que, por ejemplo, tengo una preocupación también. El nuevo presidente tiene un compromiso de campaña de la construcción de 230,000 viviendas, que ha mencionado de que conoce él de un sistema de prefabricados. Yo no quisiera que pase lo mismo que está ocurriendo en Argentina. El presidente Macri adquirió un crédito con China. Entre sus componentes tiene la construcción de viviendas, viviendas de interés social, pero el condicionamiento es de que estas viviendas serán igualmente suministrados sus materiales para esa era la gran preocupación que se hagan en Argentina. Handel Guayasamín. ¿Qué significa esto de la prefabricación? Indudablemente la tecnología ha progresado bastante y tratando sobre todo de mejorar calidad, mejorar tiempos de ejecución. Indudablemente que los prefabricados permiten eso, reducir tiempos de ejecución. Pero considero de que aquí debe haber un componente que obedezca también a qué está pasando en el país. ¿Qué necesita el país ahorita? Necesita trabajo. Una casa de esa puede hacerse en una semana, porque es de poner los perfiles que ya vienen hechos, hasta los tornillos vienen. Viene todo, tiene losas, vienen pisos, viene todo. Yo creo que hay un componente que debe considerar, por ejemplo, tomar este proyecto de vivienda que tiene el presidente Lenin, pero que considere la generación de fuentes de trabajo. Romper esta técnica. Claro, van a costar más, otros sistemas van a costar más, pero se va a dar trabajo a la gente, que creo que es uno de los aspectos que puede también compaginarse la parte de ofrecimiento de campaña. La gente va a entender eso, que cueste más, pero que se dé trabajo a la gente con trabajo, ¿qué hace? Priorizarla. Tiene para consumir, tiene para la adecuación, tiene para técnica. todo. El encadenamiento que tiene el sector de la construcción es muy importante y creo que es un mensaje que debería el señor presidente de la República considerar. Mauricio, un último mensaje para despedirnos. Bueno, nos ha dicho es tremendo, pero un mensaje y que puede hacerse en los próximos años.
Sí, bueno, retomando lo que decía Hermel, yo sinceramente espero que en este nuevo gobierno que va a iniciar en los próximos días ya se dé trabajo al ecuatoriano, que se dé trabajo a las empresas ecuatorianas, a los profesionales ecuatorianos. Ya estamos viendo que estas compañías que vinieron a hacer este tipo de contratos ya están apuntándose para las obras que se anuncian para el próximo periodo. Entonces, yo sí hago un llamado a que por fin, ya se dé trabajo a los ecuatorianos, que se genere trabajo aquí, que los beneficios que pueda generar una actividad como esta se queden en las empresas ecuatorianas, se quede en el país. Eso como primer punto. Y segundo punto, pues el tema específico para el cual nos convocamos, que es el de la plataforma, sí son problemas subsanables, o sea, no estamos diciendo que la hora ya no vale para nada, no es ese el punto, sino son problemas subsanables, hay que hacer, como decía yo, una revisión, una auditoría, y el tema del colector tal vez es el tema más grave y el que va a costar más lograr, pero es subsanable totalmente con un buen diseño y una buena técnica. ¿Podrá seguir funcionando o no? ¿Perdón? ¿Podrá seguir funcionando o hay que parar? No hay que ir a usar la plataforma. Yo creo que puede seguir funcionando Mientras no llueva mucho. y recurrir a la ¿cómo se llama? A pedir a San Pedro. A San Pedro Ahora que está no de mande moda. otro aguacero Sí. de esos, ¿no? Yo les quiero agradecer al ingeniero Hermer Flores y al ingeniero Mauricio Catani, con quien hemos analizado el tema. Clarito está de inmediato. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM.